Gentiles amigos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Miradas a través de Avia la Televisión y en Cochabamba por Metro TV. Vamos a comenzar este programa porque tenemos que referirnos al Estado plurinacional. Estamos en una época, consideramos, en las que ya se ha avanzado mucho en cuanto a el trabajo del gobierno, los años que ha estado, los años también que involucra tener una nueva constitución política del Estado y un año electoral. Vamos a ver qué ha significado el paso de Bolivia en esos cambios de un Estado colonial a un Estado que involucra ahora las 36 nacionalidades. Vamos a verla. La historia de América Latina y por tanto de Bolivia refleja durante su historia una imposición a la forma de vida. Una imposición que no respondía a la realidad y al reconocimiento de su identidad con todos los pueblos originarios. El Estado, ajeno a la realidad boliviana, pasó de un periodo republicano a un periodo de dictaduras. Pero todo este proceso sin el respeto mínimo a los derechos humanos, por tanto, a la vida. A principios de los años 90, el país cambió de vía hacia la del liberalismo económico con la privatización de las minas y de numerosas empresas públicas. Sin embargo, la inestabilidad social, económica aún estaban presentes. El descontento de la población y de los grupos sociales mayoritarios ante los gobiernos de turno iba creciendo cada vez. Es así como el 4 de diciembre de 2005, Evo Morales Saima es elegido como nuevo presidente constitucional de Bolivia, lo cual significa un importante cambio en el proceso político boliviano, tras años de grandes crisis políticas y levantamientos de masas que demolieron virtualmente al régimen de la democracia pactada neoliberal y a sus partidos. Bolivia se constituye entonces en un Estado unitario social de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Continúa Miradas y tengo dos invitados para hablar de este tema. Me acompaña el señor Freddy San Millán, asesor general de la Gobernación. Un gusto que nos acompañe, bienvenido. Muy buenos días, Miguelita, muy buenos días, Julio. Encantado de compartir esta reflexión, este análisis, precisamente sobre lo que concierne el Estado plurinacional. Permítame saludar también al doctor Julio Beizaga, abogado, periodista, docente también en la universidad. Doctor. Lo mismo, gracias por la oportunidad de compartir con Freddy y además en tu programa, con el gusto de poder juntos ver lo que está pasando en el país y una mirada hacia atrás. Veamos qué pasa en nuestro país. Y es que lo decíamos y lo reflejábamos también a través de la nota, el cambio que hemos tenido, inicio con usted, doctor, de un Estado colonial, de un Estado que tuvo la invasión, llegó Cristóbal Colón y toda esa época, la independencia, la época de la República y los procesos de dictadura, ahora a tener un Estado que retorna a la democracia y es más, se tiene una nueva constitución política del Estado. Ha sido un cambio de muchos años que consideramos ha marcado diferentes épocas. Desde luego que sí, digamos, si echamos una mirada antes de la fundación de la República de 1825, vamos a ver un Estado colonial que era excluyente, discriminador y además en esa época, como bien recordamos, había la República de los Españoles y la República de los indios, los indígenas que llamaban en ese entonces. Ese Estado colonial hemos heredado con la fundación de la República de Bolivia. Solo hubo cambio de actores, digamos, los españoles se fueron y quedaron los criollos y ellos asumieron toda la institucionalidad dejada por los españoles. Ese es el Estado republicano que reproduce también los mismos defectos, las mismas características de un Estado colonial, que fue de sometimiento, de explotación, de segregación en todo sentido en el plano económico, social y político. Bueno, la República también ha durado hasta, mire, estamos hablando de 1825 hasta 1938, donde por primera vez en Bolivia vamos a comenzar a ver de que hay necesidad de cambios, hay un proceso de acumulación
de las fuerzas políticas para cambiar la Constitución. La Convención del 38 significa una nueva visión de lo que debe ser el país después de la Guerra del Chaco. Después vendrá la Revolución del 52, que se producen reformas estructurales, que a su vez tendrán un periodo bastante largo. Y después de la ruptura del periodo de 12 años de gobierno del MNR, inauguramos en Bolivia un periodo de dictaduras militares, muy cortas, largas, en fin, etcétera, que ha durado bastante diríamos hasta 1980. 80 significa una ruptura, la última de las aventuras golpistas, y finalmente vamos a recuperar en octubre de 1982 la democracia, y la democracia nos ha significado también una nueva experiencia. Quienes hemos vivido en la dictadura y quienes hemos pasado a la transición a la democracia tenemos testimonios de vida, hemos visto cómo el país ha cambiado, y luego vendrá la crisis, digamos, de la democracia pactada, que es una alternancia en el poder entre los partidos tradicionales de ese entonces, el MNR, ADN, el MIR. La famosa democracia pactada, ¿no es cierto? Y después ya viene una nueva etapa, que es la crisis a partir del comienzo del siglo XXI. El 2000, Cochabamba será un escenario importante, un hito importante, la Guerra del Agua, que va a marcar una nueva visión de lo que debería ser el país. Y ahí viene la crisis del neoliberalismo y luego este nuevo periodo que estamos viendo. Yo destaco en gran medida, hay avances y hay también debilidades en el proceso de cambio. 5 años de vigencia de la nueva Constitución Política del Estado, que es una etapa muy difícil. Pasar de una etapa de transición de un sistema anterior a un sistema nuevo no es fácil. En todo proceso es así, y creo que hay dificultades, hay que reconocer. Pero también hay avances, hay resultados que pueden vislumbrar un nuevo país, de un Estado plurinacional, que seguramente lo vamos a tocar con Freddy. Hay una visión distinta. Yo creo que el país ha cambiado, está en un proceso. Hay todavía mucho por transitar, y creo que las dificultades también se irán superando en ese contexto. Vamos a ir tocando los puntos que de repente faltaron trabajar, los puntos que quedaron en esa etapa, y lo reconocía el presidente Evo Morales en los mismos discursos. No hay puntos que nos faltan, pero hay que seguir trabajando. Señor Freddy, consideramos que, de acuerdo al resumen que nos decía el doctor Julio Paizaga, de esta etapa, todo este tiempo, el boliviano, las personas, los indígenas sobre todo, siempre han sido discriminados, siempre han sido relegados, y siempre había un pequeño grupo de personas que, bueno, prácticamente manejaba todo. Bueno, Gabrielita, nosotros debemos decir que prácticamente el Estado republicano ha heredado toda la institucionalidad, toda la ideología, toda esa mentalidad que significaba el colonialismo. Es decir, que en el fondo se ha reproducido, ¿no?, todo ese ideario de lo que ha significado el colonialismo. En poco o nada ha cambiado, porque esa misma Constitución ha nacido producto de unas cuantas personas en desconocimiento de una gran mayoría que eran indígenas, eran pueblos indígenas que tenían su propia visión, que tenían su propia forma de vida y finalmente tenían su propia forma de ser. Un intento serio de cambio ha significado, digamos, el 52. El 52, bajo la ideología del nacionalismo revolucionario, se intenta cambiar, pero ojo, bajo el modelo eurocentrista, bajo el modelo de la modernidad. Bajo los términos que tiene la modernidad, ¿de qué implica la modernidad? ¿No? Entonces recogen lo que ha significado el Estado-Nación, de forma monolítica, de forma unitaria, donde solamente se reconoce una nación, que es la nación del mestizaje. Esto del mestizaje va a ser un intento precisamente de cambiar, ¿no?, pero de igual manera en desconocimiento de lo que ha significado los pueblos indígenas, las nacionalidades. Y obviamente uno de los fracasos del nacionalismo revolucionario precisamente es que no ha logrado construir este gran mestizaje en Bolivia.
¿Cómo vamos a definir mestizaje? Bueno, ¿Cómo vamos a hablar? El mestizaje, básicamente, en su concepto semántico, es la mezcla. Hubo una polémica por la palabra mestizaje. Esa suerte de hibridismo que tiene, ¿no?, el mestizaje. Que es colonial. Además. Que es colonial. Además, que su fundamento del mestizaje viene del racismo. Y en los seres humanos no hay racismo. En los seres humanos puede haber diferentes culturas, diferentes pensamientos, expectativas, pero no somos como los animales que pueden clasificarnos como razas. Pero el 52 sí se hablaba de ese el mestizaje, claro, el mestizaje. Inclusive hay grandes autores, Manchoy Puito, creo que es, ¿no? Manchoy Puito, en la que, por ejemplo, la iglesia misma pensaba que era algo negativo el mestizaje, porque veía como algo, digamos, pecaminoso el hecho de que haya una relación entre una india y uno de afuera, un criollo, y que de esta relación se producía lo que significaba, ¿no?, el mestizo. Entonces, este es el gran fracaso del nacionalismo revolucionario y llegamos a lo que significa el día de hoy el Estado plurinacional. Pero el Estado plurinacional no llega simplemente el 2009, sino llega ya de profundas corrientes interpretatorias precisamente a ese concepto de Estado-nación y se enriquecen, por ejemplo, con lo que es el indianismo, el indigenismo, el catarismo, que fuertemente interpelan a ese concepto de Estado-nación. Se está reconociendo, se está dando espacio, la consulta al doctor Leizaga, a quienes por mucho tiempo estuvieron relegados de la sociedad. Eso implica reconocer también una crisis del mundo moderno, una crisis civilizatoria de cierta manera, se decía. Bueno, históricamente en todos los estados nacionales, cuando a fines del siglo XIX nacieron en Europa y después en América, etc., tenían esa tendencia de fortalecer el centralismo, el Estado unitario centralista, ¿no? Un reconocimiento, formar un Estado fuerte, que puedan lograr ese Estado-nación que explicaba Freddy. Pero ese tiempo pasaba, es parte de la historia, digamos. Hoy vivimos otra época. A partir del siglo XXI hay una mirada en el mundo de que las sociedades son plurales, no son uniformes, no representan un solo rostro. Sí, lo que el nacionalismo revolucionario quería ser, un solo rostro, ¿no? Entonces hay una mirada distinta. Hoy estamos mirando al mundo en distintas latitudes, cómo logramos avanzar en la descentralización, el tema autonómico y vivienda. Entonces, aquí más que el tema de plurinacional, interculturalidad, son temas muy polémicos, discutibles, pero que en su momento tienen su base también de sustentación. Los ecuatorianos hablaban de formar un Estado intercultural, ¿no?, un Estado plurinacional. Bolivia optó a partir, digamos, de los documentos que forjaron las organizaciones en torno a la unidad, el Estado plurinacional. Yo creo que esta es una mirada más ajustada a la realidad, lo que somos. Bolivia, cuando nació a la vida republicana, presentaba esa imagen, pero la clase dominante vio de distinta manera. La ideología que asumieron fue distinta a lo que hoy sustentamos. Bolivia siempre fue así, solo que se le entendía de otra manera. Claro. Lo que decía Freddy, ¿no?, fueron invisibilizados los sectores que habían en el territorio nacional. Pero hay que rescatar, ¿no?, la reforma del 94, por ejemplo, con solo incorporar en el artículo primero que Bolivia es un Estado pluricultural, multiétnico, ya reconocía que había constitucionalmente que Bolivia era distinta. La estructura social boliviana es distinta, plural, digamos, están los pueblos indígenas, originarios, campesinos, etc. Y bueno, la reforma de 2008 vamos a pasar de un estado de simbolismo a la etapa de implementación. ¿Cómo representamos ese Estado plurinacional? ¿Cómo reflejamos en el marco institucional y cómo podemos rescatar los valores? Yo creo que en esa dimensión hay un cambio cualitativo. Si bien es cierto que hay una cultura dominante de lo individualismo que trajo el eurocentrismo a todos los países que formaron en esa doctrina, hoy en día tenemos otra mirada que es distinta.
la visión comunitaria, que deberíamos rescatar, así como lo estamos haciendo. Yo creo que la Constitución refleja en gran medida esa visión. Comunitaria. Saberes ¿no? locales, saberes universales. Medicina tradicional, medicina facultativa. En el tema del pluralismo jurídico, digamos, el derecho positivo, el derecho a la costumbre. Creo que es una complementariedad que en el plano intercultural se está dando una visión que es distinta para forjar lo que puede ser el Estado plurinacional. Vamos a partir de eso, después de la pausa, justo de lo que decía, de esa complementariedad de reconocer una y otra cosa y la forma en la que se va complementando. Nos vamos a una primera pausa de miradas, quédese con nosotros y ya volvemos.